bienvenidos a esta sección llamada Humanos y sus curiosidades. Los recibe su anfitriona Nezumi. En esta ocasión nos acompaña el experto en estudios de unos animalitos que nos impresionan por su compleja estructura social y su razonamiento, los humanos. Démosle la bienvenida a Paquito el Puerquito. Hola, buenas noches, Nezumi. Un gusto estar aquí el día de hoy con tu audiencia, contigo. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, gracias a ti por acompañarnos y por hacernos un espacio en tu agenda. Sabemos que estás muy ocupado. Y bueno, para empezar, nos gustaría hacer una pregunta que, bueno, puede ser un poco obvia, ¿verdad? Pero, ¿qué son los derechos humanos? Este, pues bueno, los humanos dentro de su estructura, dentro de su normativa, tienen derechos y obligaciones y en esta ocasión hablaremos sobre lo que son los derechos humanos y tomaré una definición que dan las Naciones Unidas que dice que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. O sea, esto no importa su sexo, su nacionalidad, su lengua, su religión, no importa nada. Todos los humanos tienen estos derechos y los derechos más importantes que se incluyen son la vida, la libertad, el no ser sometido a tortura o la esclavitud, tienen libre expresión, tienen derecho a la educación y al trabajo, entre otros derechos también que se mencionan. Los humanos se estructuran de una manera territorial, tienen límites territoriales y bueno, cada territorio tiene su normativa. Esta normativa es una constitución y además de los derechos humanos universales que están mencionados en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada país tendrá también en su constitución ciertos derechos que se aumentan a los derechos humanos. Y también podemos ver otra definición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la cual los define como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resultará indispensable para el desarrollo integral de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues los derechos humanos, visto ya sea de un punto internacional o si nos concentramos a un país en específico, eh, todas las personas nacen con estos derechos sin importar en qué parte del mundo hayan nacido, ¿no? Oh, qué interesante, doctor. Nos surgió una duda y nos está preguntando aquí la gente en vivo, si nos podría explicar un poco estos organismos, estas instituciones que usted mencionó, ¿cuáles serían sus funciones? Sí, claro, con todo gusto. El primero que se mencionó fue la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización internacional conformada en 1945 y bueno, el objetivo que tendría es fomentar la amistad entre las naciones, promover la cooperación internacional y bueno, obviamente proteger también los derechos humanos, ¿no? La segunda institución fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus siglas son CNDH en México, y es la encargada de la protección de los derechos humanos con el fundamento constitucional en el artículo 102 en el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oh, ok, muchísimas gracias. Entonces, cada país, digamos, regula, vigila el respeto y cumplimiento de estos derechos humanos. Así es, cada país está encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y en caso de alguna violación tiene que dar una respuesta, una solución. En caso de que no, hay instituciones internacionales en las cuales se podría recurrir, podría ser la Corte Interamericana o la Corte Internacional. Y pues obviamente habría sanciones, habría repercusiones
hacia el Estado en caso de que pues no ponga la atención debida en cada caso, ¿no? Y sí, como dices, cada gobierno deberá proveer a las personas, a su sociedad, los derechos humanos, los cuales van desde la salud pública, la vivienda, un trabajo digno, educación, etcétera, ¿no? Oh, ok. ¿Podría contarnos más sobre estos derechos humanos? Sí, claro que sí. Los derechos humanos, según la directora de promoción de la cultura de los derechos humanos de la Procuraduría General de la República, Magdalena Aguilar, menciona que bueno, que los derechos humanos pueden dividirse en tres generaciones, ya sea vistas desde un enfoque histórico o pueden también dividirse desde un enfoque de jerarquías designada por derechos esenciales y derechos complementarios. Vamos a enfocarnos en en las llamadas tres generaciones fundamentadas en la progresividad de cobertura de estos derechos. La primera generación se puede decir que surge con la Revolución Francesa, que fue una rebelión contra el absolutismo monárquico, y esta generación se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. Además, se le impone al Estado el respetar siempre estos derechos fundamentales del ser humano, que son la vida, la libertad, la igualdad. El Estado tiene que respetarlos y también debe observar el cumplimiento de estos derechos, la protección de estos derechos. Y nos acaban de enviar una pregunta que es, ¿qué son los derechos civiles y políticos? Claro, son derechos que protegen la vida, la libertad, la expresión, el voto, protegen a la sociedad de la tortura, de la esclavitud, de la discriminación, y se establecen tanto en lo normativo de cada país como en varios tratados internacionales. Ay, muchas gracias y disculpe la interrupción, de verdad, ¿podría seguir contándonos sobre las siguientes generaciones de derechos humanos? Sí, no, ninguna molestia, como crees, estamos aquí para resolver cualquier duda. Y sí, claro, con todo gusto, seguiría la segunda generación, ajá. La segunda generación de los derechos humanos la constituyen los derechos de tipo colectivo. Ya son los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos surgen del resultado de la Revolución Industrial y bueno, en México la Constitución de 1917 incluye estos derechos sociales por primera vez en el mundo y constituyen una obligación de hacer hacia el Estado, y esto obviamente también tiene que satisfacerlos, ¿no? Pero bueno, se dice que esta satisfacción será progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo estado, ¿no? De cada país. Y la tercera generación se conforma por los llamados derechos del pueblo o derechos solidarios, que surgen con el tiempo como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como también de distintos grupos que integran a cada nación, ¿no? Las características por ejemplo, de los derechos de las primeras generaciones son que los titulares de estos derechos civiles son todos los seres humanos en general, y estos derechos le imponen un deber al Estado, que es respetarlos siempre, y solo se puede limitar el acceso a estos derechos o incluso eliminar algunos derechos bajo cierta observancia, bajo cierta vigilancia y condiciones que estén previamente escritas en las constituciones de cada país. Por ejemplo, en México, pues todos tienen derecho a la presunción de inocencia,
pero también tenemos lo que es la prisión preventiva oficiosa, que bueno, ahí está, hay un choque, ¿no? Entre lo que es un derecho humano y pues también un procedimiento legal. Podemos verlo también, por ejemplo, en Estados Unidos hay derecho a la vida, pero pues también si se cometió algún crimen, hay estados en los cuales hay pena de muerte. Entonces, dependiendo la ley, la legislación en cada país, se verán estos derechos. Y pues cuando se viola alguno de estos derechos, el reclamo de esta violación, pues estará a cargo del individuo responsable del derecho. Las características de los derechos de segunda generación amplían esta esfera de responsabilidad del Estado y ahora le imponen un deber a ser positivo. Esto quiere decir que el Estado debe satisfacer las necesidades sociales y prestar ciertos servicios. El titular de estos derechos obviamente es el individuo, pero ahora como comunidad, como una sociedad. Y el reclamo de estos derechos y la respuesta está condicionada a las posibilidades económicas de cada país. Y bueno, por último están los derechos de tercera generación, que tienen por características el que pertenecen a un grupo que pertenece al Estado, o incluso el Estado mismo. Tenemos las comunidades indígenas, por ejemplo, que conforman el Estado de México, o el mismo Estado mexicano. Cuando hay una violación de estos derechos, entonces entra la reclamación y estos grupos pueden reclamar la violación de sus derechos, o incluso otro estado puede reclamar los derechos a la paz, al medio ambiente. Si hay un conflicto, por ejemplo, hay un conflicto entre países, entonces pues se está violentando la paz, ¿no? Entonces se hace una reclamación de estos derechos con la comunidad internacional. Pero no solo son estas tres generaciones de derechos. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en su página oficial menciona que hay 5 generaciones. Las primeras 3 son las ya mencionadas anteriormente, idénticas, pero acá agregamos una cuarta generación de derechos humanos que se actualiza en una carta en el año de 1948, motivada por el cambio climático y obviamente el deterioro del medio ambiente. Esto preocupaba por las repercusiones que podía traer a largo plazo sobre las sociedades. También comprendían o comprenden el hecho de el uso de las tecnologías, de la nueva información, del acceso a la comunicación, del derecho a la libertad de expresión en redes sociales, a la privacidad y protección de datos personales, y seguridad digital también, ¿no? Y por último tenemos los derechos humanos de quinta generación, que se refiere a los derechos de acceso a la tecnología, a la información, así como también a la seguridad digital. Se mencionan derechos como el uso del espectro radioeléctrico. Podríamos decir que estos derechos se originan a partir de la posibilidad de que las tecnologías de punta mercantiles, pues bueno, comiencen a intervenir en lo que es el mapa genético de la vida, ¿no? Y pues bueno, podemos ver que pues la tecnología cada vez abarca más, incluso con la pandemia que sufrieron los humanos, muchas escuelas estuvieron dando clases en línea y bueno, había comunidades que no tenían este acceso al internet, a los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces,
todo esto de los derechos humanos va avanzando, se va renovando y, y se vuelve más amplio. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas van alcanzando, ¿no? Otros límites y pues bueno, tenemos que ir, o bueno, más bien las leyes tienen que ir alcanzando a los tiempos, ¿no? A las sociedades y su evolución. Wow, qué interesante. Y una pregunta, ¿los humanos tienen alguna manera de, ay, ¿cómo decirlo? Bueno, tal vez como de consultar cuáles son sus derechos, a qué tienen acceso, en qué consiste la reclamación de algún derecho? Sí, claro que sí, los humanos, tienen acceso a sus derechos. Y bueno, se menciona que los derechos fundamentales, porque así se les llaman en las constituciones, los derechos fundamentales, aparecen en las constituciones de cada país. Por lo menos, bueno, enfocándonos en el Estado mexicano, la constitución usualmente la dividen en dos partes, lo que es la dogmática y la orgánica. La parte dogmática, que digamos que es la parte de los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es precisamente cómo se organiza el Estado, ¿no? Se dice que de esta parte dogmática va desde el artículo primero hasta el artículo 39 constitucional, pero sin embargo la constitución de lo que sería la parte eh, ya orgánica, encontramos el artículo 123 que habla sobre el derecho al trabajo digno, a un salario digno. Entonces, no realmente es que estén todos los derechos ubicados solo en una sección de la Constitución. Están un poco repartidos porque es el artículo, como ya mencioné, es el artículo 123. Tenemos el artículo también, eh, 104, donde se menciona el amparo precisamente a las violaciones de los derechos humanos. Entonces, no es que estén precisamente seccionados solo en una parte, pero bueno, en las constituciones, por lo menos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos encontrar los, los derechos humanos, los derechos fundamentales eh, escritos. Y bueno, ya de ahí podríamos también consultarlo en ciertos tratados internacionales. Creo que el más básico sería la Declaración de los Derechos, de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perdón, disculpen, es que ya con los años de repente a uno se le revuelven las ideas. No, no se preocupe. Eh, y estos tratados internacionales, me imagino yo, pues bueno, los firman ciertos, pues los países, ¿no? ¿Hay manera de saber si nuestro país está en algún acuerdo, si firmó algún acuerdo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en México sería la Secretaría de Relaciones Exteriores y órganos de supervisión de tratados, donde se menciona que México forma parte de 9 tratados internacionales sobre derechos humanos. Podemos mencionar la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes, que se firmó en 1984. Tenemos también el convenio sobre los derechos de los niños, firmado en el año de 1989, o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó en 1966. Eh, También es una buena fuente de información la página del Senado de la República, donde se pueden encontrar
los tratados y convenios ya seccionados, por uso de agua, uso de suelo, ya así viene mucho más estructurado. Oh, wow, entonces en las constituciones podríamos encontrar, eh, pues, cómo se estructuran los derechos fundamentales y más o menos qué derechos fundamentales, se mencionan en estas constituciones. Pues sí, de hecho sí, se menciona los más básicos, pues es la vida, se menciona la educación en la Constitución de México, en el artículo 3 el acceso a la educación. Mencionaba antes el artículo 123, un trabajo digno, un sueldo digno. em, el artículo primero, que menciona precisamente el derecho a la vida, que ninguna persona puede ser esclava, es más, llegando a suelo mexicano, eh, en caso de que llegara en ese estado de esclavitud, que sería algo muy barbárico, pero en estos tiempos que de repente se vuelven un poco locos, llegar a pasar, automáticamente pues esa persona se convierte en una persona libre. Pero sí, tanto en la Constitución de México como en las constituciones de cada país aparecen estos derechos. Oh, wow. Bueno, pues doctor Paquito, la audiencia pregunta, tienen la duda de que si de una manera general más que en particular, obviamente también nos interesaría una respuesta en particular, pero nos preguntan que si en general, como derechos humanos, se menciona algo sobre el trabajo, sobre el salario o las jornadas laborales. Sí, de hecho, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a tener condiciones equitativas. También dice que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, y que también tienen derecho a fundar sus propios sindicatos. En el artículo 24 se menciona que toda persona tiene derecho al descanso y el disfrute de su tiempo libre, y a una limitación razonable de la duración de las horas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, cosa que tendríamos que admitir que en la mayoría de los países realmente no aplica. El artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la comodidad de su familia, la salud, el bienestar, una buena alimentación, el vestido, vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Em, Creo que tendríamos que seguirnos preguntando si realmente esto se aplica. Creo que hay muchos países a los que tendríamos que voltear a ver y comenzar a cuestionarnos realmente qué está pasando, ¿no? Con las jornadas de trabajo, con el salario, si las familias realmente tienen una vivienda digna, si realmente tienen una calidad de vida adecuada, que los niños tengan su calzado. Creo que sí tendríamos, ¿no? que detenernos un momento a ver esa cuestión. Eso es lo que dicen los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya que si nos vamos a lo particular, muy en particular, en la Constitución, también el artículo 123 menciona que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de lo material, social y cultural. También para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Esto es en el artículo 123, sección 6, párrafo segundo. Em, Eso en lo particular de la Constitución del Estado mexicano. Creo que en cualquiera de las dos normativas que lo revisemos,
No se está, muy en lo personal, creo que no se está respetando lo que son los derechos fundamentales que la misma constitución del Estado está promulgando, y tampoco se están respetando los derechos humanos, ¿no? Tal cual de la declaración, porque realmente al jefe de familia no le está alcanzando. En ocasiones tienen que trabajar dos o tres miembros de la familia para que conjuntando los sueldos se pueda tener ni siquiera una vida digna, se pueda sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Y eso la verdad no está, no está bien. Ah, muy bien. También preguntaban, bueno, ahorita nos están llegando muchas preguntas realmente. Y nos preguntaban, si la salud pública sería un derecho humano. Muy bien, podríamos mencionar tal vez el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, que menciona que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y en coordinación y cooperación internacional, y dependiendo de los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y libre desarrollo de su persona, ¿no? Creo que en esa cuestión podríamos hablar un poco que también la salud formaría parte de los derechos humanos, ya que pues sin salud, sin bienestar del cuerpo, pues no se podría hacer el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y de manera particular, bueno, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, en el párrafo 4 precisamente, se menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad. ¿Esto qué quiere decir? Que el encargado de brindar la salud, más que de una manera internacional, bueno, eso sería tarea del Estado, digamos, de cada país, tendrá que brindar los medios para que toda su población tenga acceso a un sistema de salud digno, ¿no? Pero pues nuevamente tendríamos eh, bueno, que basta con la pura observación, porque la mayoría de los sistemas de salud se enfocan en lo que se le llama el dichoso cuadro básico. Entonces, tal vez un paciente de escasos recursos que no puede pagarse un hospital particular o porque no tiene un trabajo formal que le brinde precisamente la seguridad social, no cuenta con este tipo de atención, pero tiene una enfermedad crónico-degenerativa, se va a quedar sin atención médica porque en los sistemas gratuitos no se cubren ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, o esa persona ahorra y va viendo cómo puede darse sus tratamientos, o pues lamentablemente queda excluida, ¿no? Entonces, estamos viendo realmente otro derecho fundamental que está siendo violentado, ¿no? Y lo peor de todo es que se maquilla porque, pues, los accesos los hay, ¿no? O sea, está el sistema de salud X, que llámale como quieras, Seguro Popular, Bienestar, como sea que se hayan llamado anteriormente o próximamente, pero simplemente es maquillaje, o sea, realmente no se está haciendo ninguna reparación, no se está dando realmente un apoyo a la población, faltan medicamentos en los sistemas de salud, eh,
del seguro social y en otros hospitales faltan medicamentos, ¿no? Entonces, obviamente, en los sistemas gratuitos se ve todavía más esta escasez y bueno, o sea, entre comillas, en lo escrito se está cumpliendo, pero realmente en la acción no se está cumpliendo. Entonces, creo que también habría ahí que hacer como que una observación, ¿no? Y bueno, como comentario extra a estas preguntas que realizó el público, este, pues creo que sí habría que comenzar a cuestionarnos, estudiar también, porque es muy fácil de repente quejarse, ¿no? O decir es que esto debería de ser así. Pero pues bueno, sin embargo, la documentación está, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la podemos encontrar en internet, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos igualmente la podemos encontrar de manera gratuita en internet o en las librerías hay desde los 50 60 pesos encontramos la Constitución y y yo creo que sería bueno, ¿no? Que los humanos comenzaran a leer y conocer a lo que tienen derecho o a los supuestos derechos que se les están otorgando em, para que ellos también sepan cuándo se les está violentando y cuándo los tienen que exigir. Pero eso sí ya sería una tarea individual de cada quien. Pongo la observación en la mesa y pues si no hay más dudas, pues creo que eso sería todo. Hay solo, bueno, una pregunta más que creo que va conectada con la primera pregunta que se había realizado de que si en los derechos humanos, pues también se incluyen los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho sí, em, porque no solo se tiene derecho a escoger, ¿no? Tu trabajo, no solo tienes derecho a tener un trabajo, sino a que se te remunere de una manera satisfactoria, a que tú puedas mantener a tu familia y que esa vida que tú estás dándole pues sea digna. Tienes también derecho a unas vacaciones, tienes derecho a que las jornadas no sean extenuantes. Eso se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, en el artículo 24 y en el artículo 25, donde se dice que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 24 menciona que todas las personas tienen derecho a un descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de las jornadas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, creo que eso ya lo había mencionado anteriormente. Este es lo que es el artículo 23, 24 y 25, habla precisamente sobre estos derechos. Tal vez no los mencionan tan cual como es un derecho del trabajador, pero dice es derecho de todas las personas, entonces todas las personas en todas las partes del mundo deberían de tener estos derechos. Pero pues realmente no se respeta mucho esta cuestión. Si lo analizamos, las jornadas de trabajo entre 8 y 9 horas, incluyendo la supuesta hora de comida que dan, aumentamos 2 horas de transporte. En las capitales, pues, la verdad, el transporte es muy ineficiente. Hay transportes que de repente en lo que es en la zona interna te tardas hasta 2 horas en llegar a tu trabajo, ¿no? Entonces son 4 horas de ida y regreso al trabajo, más la jornada que tú tienes laboral. Entonces ya no se está respetando porque tú ya no tienes ningún tiempo libre.
Y se menciona mucho y muchos coaches actualmente hablan de que no, pues es que la gente no quiere mejorar, es que no cuidan su alimentación, es que no cuidan su físico. Pero realmente si somos empáticos, y no solo eso, pon que no seamos empáticos, si analizamos simplemente el horario, solo con analizar el horario y los salarios, podemos darnos cuenta de que las sociedades, sobre todo si nos enfocamos a lo que es mi especialidad, que es el estudio de la sociedad mexicana, las jornadas laborales están mortales, más el transporte público, más que algunos trabajadores solo tienen un día de descanso. ¿En qué momento ya eso le aumentamos un salario miserable? Porque ese es el nombre que tiene que llevar. ¿En qué momento y cómo esas familias van a poder llevar una dieta balanceada y sana? Dos, ¿en qué momento van a hacer ejercicio? La economía no está como para pagar un deporte para los niños, o dar o pagarles algún taller de algo para su desarrollo cultural. Realmente los jefes de familia no están ganando lo suficiente como para poder dar esa vida digna a sus familias. Y es derecho de ellos como trabajadores y como personas el poder ofrecer una vida digna. Y es derecho de los niños el tener una niñez y poder disfrutar de la escuela, poder disfrutar de actividades culturales y de recreación. Y lamentablemente se les están infringiendo sus derechos humanos más básicos a toda la población. Y lo peor de todo es que la misma población dice que las personas afectadas se lo ganaron porque son flojas, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar ahí un poquito el razonamiento, aprender cuáles son nuestros derechos y aprender a exigirlos también. Muchas gracias, doctor Paquito. Pues esa era la última pregunta que tenía el público, porque pues también nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Pero pues muchas gracias. Oh, wow. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Paquito, por toda esta información que nos compartió el día de hoy. Será un gusto que nos acompañara nuevamente con más información sobre estos interesantes animalitos y toda esa estructura normativa tan compleja que ellos manejan. La verdad es que nos impresionan mucho y si nos pudiera acompañar nuevamente, pues nosotros fascinados. No, pues para mí, un gusto. Cuando quieran, puedo yo venir a platicarles del tema que ustedes quieran. Nada más, ahora sí que con una llamadita agendamos y todo bien. Si no hay más dudas y todo, pues muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en otra ocasión. Ay, sí, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy en esta transmisión de Humanos y sus curiosidades. Esperemos tener otra vez al doctor Paquito con nosotros. Y me despido, soy Nezumi, con mucho cariño. Nos vemos en otra emisión. Adiós.